Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio y en este video vamos a entender lo que significa forma, orden y espacio. Para que comprendamos esto, debemos entender que hay un concepto básico que nos ha acompañado desde que inició la humanidad y nos ha motivado a poder desarrollarnos como cultura, como seres humanos, pero principalmente en lo que es la arquitectura. Pero, ¿qué es la necesidad y de dónde viene? Desde que somos pequeños, le damos forma y sentido a nuestro mundo mediante nuestro sentir. Y para ello me gustaría que hiciéramos un ejemplo. Imagina una pizza. Tal vez te guste o no, pero ahí ya existe una dualidad. Si tu respuesta fue sí, puede que no estemos pensando en la misma pizza. En mi caso, me encanta la pizza hawaiana o de champiñones, y tal vez tú pensaste en pepperoni, alguna otra o las mismas que yo. A eso se le llama percepción, lo cual define el espacio. Es decir, que cada persona tiene sus percepciones conforme a lo que ha vivido, y de hecho de eso se trata, que comprendas un poco más lo que es forma, orden y espacio. Con esto no quiero decir que exista una fórmula para que nosotros podamos realizar un proyecto arquitectónico, no. Para hacer un proyecto arquitectónico debemos tener un criterio muy analítico en cuanto a las necesidades del usuario y obviamente las condicionantes como el clima, como el azulamiento, la orientación, los materiales que se van a ocupar y demás análisis que se deben realizar previos antes de presentar un proyecto. Como he dicho, lo que es forma, orden y espacio son principios que nos ayudan a nosotros a poder realizar un proyecto arquitectónico de mejor forma. Si tú creías que lo que es el círculo, el cuadrado y el triángulo son las únicas formas que existen, sí, pero no. Esas son formas muy básicas, sin embargo, se pueden hacer muchísimas combinaciones dependiendo el proyecto y dependiendo la intención que nosotros le queramos dar como arquitectos. Quiero que entiendas que la arquitectura no solamente se basa en hacer casas por hacer casas, no, tiene un análisis muy profundo, pero para ello aún nos estamos adelantando. Quiero que comprendas estos primeros principios básicos. Formas sustractivas. Son aquellas formas regulares a las que les hace falta partes de sus respectivos volúmenes, como por ejemplo este cubo que estamos observando en este momento, cómo es que se desordena y pierde la forma tal cual. En estas formas el cerebro a veces puede llegar a jugar con nuestra mente. De hecho, hay una ley que se llama la ley del Gestalt que nos explica que prácticamente es un instrumento el cual nos ayuda a centrar la atención en un solo objeto o determinadas figuras, resaltándola del resto de las demás. En pocas palabras, no pierdes la percepción de los objetos. En base a esa ley, los elementos conservan su identidad siempre y cuando nuestra percepción las llegue a completar. Entonces, en conclusión, las figuras sustractivas son aquellas que les hace falta partes o están ubicadas en otra zona. A veces el vacío llega a ser una parte de ese elemento. No precisamente significa que esté incompleto, tal vez solo esté desordenado, como por ejemplo en este cubo que parecía que estaba sustraído por todas partes, ¿no? Y puse de ejemplo este elemento porque consideré que es algo muy básico y que muy fácilmente podríamos entender a la perfección qué es la forma sustractiva, que es algo muy común en nuestros proyectos arquitectónicos. Formas aditivas son aquellas que se unen físicamente entre uno o más formas secundarias a dicho volumen y son conocidas generalmente como arista-arista. Son aquellas que tienen una arista en común y funcionan como eje central. Como en este ejemplo, podemos observar que en esta composición cada una de las aristas de los cubos se conectan entre sí, mas no se atraviesan. Cara a cara son aquellas que mantienen un contacto cara con cara, como en este ejemplo, aquellos cubos se mantienen a puntos medios o caras completas, es decir, las cara a cara son aquellas que no pierden ese contacto. Volumen mezclado
son aquellas que ambas formas se insertan y no hay más que explicar, simple y sencillamente se insertan. Tensión espacial. Son aquellas que están cercanas o tienen una similitud visual, es decir, que pueden formar algunos patrones o pueden formar texturas o similitud visual, como en este ejemplo. De hecho, también estas formas son conocidas porque con ellas se pueden hacer agrupaciones, dando como resultado las composiciones arquitectónicas de una forma coherente. Y de hecho existen 4 muy importantes, la cual es formas centralizadas, formas lineales, formas agrupadas, formas radiales. Esto da como resultado a las composiciones visuales, las cuales sirven para definir los límites detrás de un volumen, la forma y espacio, ya que con ellas podemos determinar cuál sería la función más adecuada. Sin duda alguna, la buena arquitectura es aquella que no solo se toma como punto de partida el diseño, sino que realmente analiza la función y determina el espacio que se piensa crear.